Vamos a continuar entonces en este tema que tiene que ver con la familia, luchando para que la familia no sea víctima de tantas amenazas que el mundo presenta en la actualidad. Y al hablar de familia, obviamente nos referimos a esposos y también a hijos. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos principalmente en los esposos. El tema que hemos escogido para esta parte de la conferencia es una pareja saludable define una familia sana. Porque si los padres, papá y mamá, no están bien entre ellos, va a ser bien difícil que la familia funcione bien. Entonces es muy necesario que la pareja comience con esa buena semilla de estar bien entre ellos para que ese bienestar también se expanda al resto de la familia. Una pareja saludable define una familia sana. Dentro de esto vamos a estar hablando acerca del papel que Dios designa tanto al esposo como a la esposa dentro de la pareja. Cuando hablamos de papel, debemos tener claro en nuestra mente a qué nos estamos refiriendo. El papel se entiende como la conducta que se espera o la forma de actuar de una persona en determinada posición. Ese es el papel, o muchos lo llaman el rol. No hay problema si usted lo llama el rol, o muchos lo llaman también la función. Nosotros hemos escogido como el papel, pero básicamente vamos a estar hablando de lo mismo. Nuevamente aquí, cuando hablamos del papel de un esposo, el papel de una esposa, necesitamos remitirnos a la palabra de Dios. Insistiendo en lo que ya dijimos anteriormente, eso se debe a que es Dios el diseñador del matrimonio, es Dios el diseñador de la familia y es Dios quien determina cuál va a ser la función o el papel de cada miembro dentro de la familia y dentro de eso, dentro del matrimonio. Entonces, comencemos hablando en cuanto a los esposos, el papel del marido en el hogar y en el matrimonio. Las esposas, por lo pronto, pueden estar ahí tranquilas, descansando, disfrutando del tiempo. Yo me voy a enfocar principalmente sobre los maridos. Si usted, esposa, está al lado de su marido, prepare su codo para... Usted sabe, ¿no? Cada vez que usted escuche de mí algo que le gustaría ver en su marido, su esposo no se va a resentir si escucha o recibe un pequeño codazo ahí en el costado. Entonces, maridos, no se preocupen porque después nos corresponde a nosotros también codear a nuestras esposas. Así que esto es, hay para todos aquí. ¿Cuál es el papel del marido en el hogar? Bueno, ahí en la pantalla ustedes pueden ver a un esposo preparándose ya para recibir qué es lo que la palabra del Señor dice en cuanto a su función dentro del matrimonio. Antes de hablar del papel del esposo, y esto se aplica también para la esposa, es necesario tomar en cuenta que la palabra de Dios, al hablar del papel del esposo y de la esposa, no maneja sugerencias. Dios no está diciendo si pueden hagan esto, o yo les sugiero que hagan esto otro. No, Dios va más allá de eso. Cuando habla del papel del marido y también de la mujer, Dios habla en términos de mandatos. Todos los verbos que se utilizan para expresar lo que se espera de un esposo o lo que se espera de una esposa, todos esos verbos aparecen conjugados en modo imperativo. Ustedes que conocen bien la gramática castellana estarán de acuerdo conmigo en que cuando un verbo se conjuga en modo imperativo, eso significa una orden, significa un mandato. Y además de estar conjugados en modo imperativo, esos verbos están conjugados en tiempo presente. Un verbo que se conjuga en tiempo presente
significa que la acción debe estar manifestándose en todo instante del tiempo. Esa es la característica de la conjugación en tiempo presente. La acción se manifiesta en todo instante de tiempo. Así que los verbos aparecen en tiempo presente y en modo imperativo. Entonces son mandatos que deben estar obedeciéndose en todo instante, en todo el tiempo. No solamente cuando las cosas marchan bien y estamos contentos entre esposos, sino también cuando las cosas no están del todo bien. Y hay conflicto y hay desacuerdos, debemos estar conscientes de que Dios nos habla en términos de mandato. Y un mandato que debe respetarse en todo instante del tiempo. Cuando uno estudia la Biblia tiene que fijarse en cosas como esa. Para estudiar la Biblia es necesario conocer un poquito de la gramática. Y dentro de eso, pues, al hablar de verbos, mirar con atención cómo están conjugados esos verbos, porque eso dice mucho acerca de lo que el autor quiere comunicar al escribir cierta porción bíblica. Entonces, la Biblia no maneja sugerencias en cuanto al papel del marido en el hogar, sino mandatos. Eso quiere decir que esposos aquí presentes, ustedes van a mirar lo que Dios espera de ustedes. No hay opción para decir, bueno, a mí no me parece eso. Es Dios, el Creador, quien está estableciendo esos mandatos. Pues, aquí viene el primero. El marido debe, ¿qué cosa? Esposas. Eso me gusta, que las esposas lean bien esa palabra. Maridos deben amar a su esposa. Vamos a ver lo que dice ahí en en Efesios, capítulo 5, el verso 25. Este es un texto muy importante para nosotros esposos. Dice, maridos, observen que está hablando para todos aquellos que somos casados. Amad, ahí está el verbo, amar. Ese verbo tiene el significado más elevado del verbo amar. Amar significa una acción de sacrificio en beneficio de la persona amada. No habla de emociones acá. No dice maridos quieran a sus mujeres. No, dice maridos amen a sus mujeres. El verbo amar es el verbo que significa acción, no emociones, no sentimientos, acción. Y una acción de sacrificio, eso quiere decir que me cueste algo. Acción de sacrificio, no para mi propio beneficio, sino para el beneficio de la persona amada. Ese es el significado de este verbo, amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está la función más importante, la función básica de todo esposo. No es proveer para la casa, no es trabajar, no es criar a los hijos, es amar a la esposa. Yo siempre digo que todo varón, no importa si está soltero o casado, todo varón viene a este mundo con defecto de fábrica. ¿Saben cuál es el defecto de fábrica de nosotros los varones? Pues no amar. Naturalmente no amamos, digo de la forma bíblica, no amamos de esa manera. Somos ásperos, somos groseros, somos abusadores. Queremos imponer nuestra voluntad de cualquier forma. Esa es la naturaleza humana. Y por eso la principal función de un esposo es amar a la esposa. Cuando uno encuentra un mandato en la Biblia, uno tiene que asumir que lo contrario está pasando. Y por eso la Biblia dice, no haga eso sino esto otro. Entonces, lo que es natural en los esposos es no amar a la esposa. Y por eso la Biblia ordena, manda al esposo que ame a la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres. Insisto que al mencionarse este mandato,
no se está hablando en términos de esa pasión por la esposa que tenga que ver con alguna connotación sexual. No está hablando de eso va a hablar más adelante. Aquí está diciendo, maridos, sacrifíquense ustedes para beneficiar a su esposa. Esa es la idea. Maridos, amad a vuestras mujeres. Note que el verbo, ya dijimos, está conjugado en tiempo presente en modo imperativo. Eso quiere decir que la acción tiene que manifestarse en todo momento. Porque es fácil amar a una esposa cuando ella es buena, cuando ella es tranquila, cuando cocina bien, cuando nos da excelente tiempo en la intimidad y todo eso. Entonces es facilito amar, pero a veces no pasa eso. Y en esas condiciones como que nos volvemos muy ásperos, muy groseros, muy impositivos con ellas. Pero la palabra de Dios dice, maridos, amad, sin condiciones. Los esposos no pueden decir, bueno, yo te voy a amar siempre y cuando tú seas buena. Yo te voy a amar siempre y cuando tú hagas esto que a mí me gusta. O yo te voy a amar siempre y cuando tú dejes de hacer esto otro que a mí no me gusta. No. Esa terminología no va con la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, punto. Independientemente de si ella es buena o ella es mala. Maridos, amad a vuestras mujeres. Lo hermoso de eso es que cuando una mujer, una esposa, es amada de esa manera, esa esposa va a responder siempre bien a su esposo. Hasta ahora yo no conozco un solo caso de una esposa que no ha sido amada de la manera como Dios dice, que responda mal a su esposo. Yo digo que las esposas son respondonas, porque responden bien cuando son bien tratadas. De modo que cuando una esposa se pone difícil, no eche la culpa a ella, no apunte el dedo a su esposa, estás mal. Cada vez que apuntamos el dedo a alguien tenemos 4 dedos que nos apuntan a nosotros, ¿no? Porque la culpa es nuestra, esposos. Si usted está teniendo problema con su esposa, si su esposa tiene mal carácter, está grosera, no le gusta nada, no diga, estás mal. Diga, ¿en qué yo estoy fallando como esposo? Porque ella actúa así cuando no se siente amada. Entonces, cuando una mujer se pone terca, difícil, y está así como que todo le fastidia, está comunicando un mensaje sin palabras. Ese mensaje sin palabras es a su esposo, ¿no? Mi amor, yo no me estoy sintiendo amada por ti. Porque la esposa ha sido creada por Dios para responder al trato del esposo. Y si el esposo le trata, como dice la Biblia, amándola, ella va a responder bien. Pero si el esposo no la trata bien amándola, ella va a responder de esa manera también. Entonces, esa es la principal función de todo esposo dentro del matrimonio, amar a su esposa. No olvide que los maridos vinimos a este mundo con defecto de fábrica y por eso la palabra del Señor nos ordena, no nos sugiere, nos ordena amar a nuestras esposas. Muy bien, ¿qué más tenemos? En segundo lugar, el marido debe ser cabeza de su esposa, la cabeza de su esposa. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Allí está otra función del esposo, no solamente amar. Algo que se me estaba pasando por alto es que cuando hablamos de que los maridos deben amar a sus esposas, dice también el texto que esa forma de amar debe seguir el ejemplo de el Señor Jesucristo amando a la iglesia. Volviendo al versículo 25 dice, así como Cristo amó a la iglesia. Note, un ejemplo
digno a seguir, como Cristo amó a la iglesia. Y ya que dijimos que el verbo amar significa acción de sacrificio en beneficio de la persona amada, observe lo que dice al final del versículo 25. Y se entregó a sí mismo por ella. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia, por todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. El modelo de amor, siempre necesitamos un modelo para seguir, porque es sencillo decir, maridos, amen a sus esposas, pero ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Pues entregándose a sí mismo por ella, sacrificándose a sí mismo por ella. Entonces, ahora estamos viendo que otro deber, el papel del esposo, es ser cabeza de la esposa. ¿Qué significa esto de ser cabeza de la esposa? Ser cabeza de la esposa no quiere decir que el esposo está allí para dar órdenes y que la esposa tiene que cumplir con todas las órdenes que provienen del esposo. No. Ser cabeza de la esposa significa que el esposo es aquella persona de quien parten todos los impulsos para que la esposa funcione bien dentro del matrimonio. Es como mi cabeza y mi cuerpo. De mi cabeza parte todo lo que mi cuerpo tiene que hacer. De mi cabeza parten los impulsos, mi cerebro genera impulsos para que se muevan mis brazos, mi lengua y todo lo demás. Ese es el concepto que aparece allí en Efesios cuando dice que los maridos deben ser cabeza de la mujer. Ser cabeza de la mujer no significa que el marido es mejor que la mujer. No significa que el marido está por encima de la mujer. Ser cabeza de la mujer significa que él es la persona de quien parten los impulsos para que la mujer actúe bien dentro de la familia. Nuevamente está la comparación de la iglesia con Jesucristo. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Todo lo que hace la iglesia obedece a los impulsos que provienen de la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Igual debe ser en el matrimonio. Todo lo que hace una esposa debe provenir de los impulsos que provienen de la cabeza, que es su esposo. Ser cabeza denota eso. Ser cabeza denota que él es quien se ocupa de cómo va a funcionar la esposa. No es que ella se desentiende y ella hace lo que a ella bien le parece y él hace lo que a él bien le parece. No. En el matrimonio debe haber un funcionamiento armónico y bien coordinado, con el esposo como cabeza y la esposa obedeciendo a los impulsos que provienen de la cabeza. De allí la gran responsabilidad que tenemos los maridos de gobernar bien nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nosotros somos la cabeza. Nosotros somos quienes deben generar el impulso para que funcione bien el matrimonio. Si la cabeza no está funcionando bien, pues el cuerpo tampoco va a funcionar bien. Y nuevamente aquí, si hay una falla en la manera como está actuando el esposo como cabeza, es natural que el matrimonio, la pareja, esté funcionando mal. La palabra de Dios es muy sabia y la palabra de Dios apunta muy directamente a el lugar donde se dan los problemas. Y en los matrimonios, la mayoría de los problemas se originan en nosotros esposos. ¿Por qué? Porque puede ser que no estemos amando a nuestra esposa como debemos amarla. O puede ser que no estemos cumpliendo con esta función tan importante de que nosotros somos la cabeza de nuestra esposa. Esa es la segunda función entonces que un esposo debe tener en el matrimonio.
Maridos, ¿están siendo ustedes cabeza de su esposa? Quiera Dios que sí. Entonces habrá garantía de que el matrimonio va a funcionar bien. Pero si usted se ha desentendido de esa función tan importante, no será extraño que dentro del matrimonio estén habiendo una cantidad de problemas. Y a veces atacamos al síntoma y no atacamos a la enfermedad que produce el síntoma. Nos vamos en contra de nuestra esposa, nos vamos en contra de nuestros hijos, y la situación, en lugar de arreglarse, más bien se agrava más. ¿Por qué? Porque no estamos viendo realmente cuál es la raíz, el origen del problema. Entonces, el esposo debe ser cabeza de su esposa. A continuación, otra función importante de los maridos es que el marido debe vivir sabiamente con su esposa. Es otra función. No solamente debe amar, debe ser cabeza, sino que debe vivir sabiamente con su esposa. Vamos a leer la cita que aparece allí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, nuevamente, está dirigiéndose a nosotros casados, esposos. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, se refiere a las esposas. Vivid